Si muero antes que tú, no vuelvas nunca a la casa de Granada. Prométemelo, Sofía. Esa fue la última frase de mi esposo, Miguel, antes de cerrar los ojos en la cama del hospital. Durante 3 años cumplí esa promesa, hasta que recibí una carta de su abogado y una llave antigua de bronce. Era una casa de la que nunca había oído, pero estaba a mi nombre. Y desde el momento en que abrí la puerta, entendí que Miguel había escondido un secreto más grande de lo que imaginé. Si crees que conoces bien a la persona que amas, mira este video hasta el final. La historia que voy a contar te hará cuestionar la confianza, las promesas y los secretos enterrados en la oscuridad. Nunca pensé que una tarde normal pudiera abrir un capítulo nuevo en mi vida. Ese día, el cielo de Andalucía tenía nubes gruesas. La luz del atardecer se deslizaba sobre la mesa de madera en la oficina del abogado Ramírez, donde los secretos empezaron a mostrarse. Delante de mí había una caja marrón oscura con un candado de bronce. Estaba tan vieja que al tocarla escuché el metal chirriar. Al lado, un sobre grueso con mi nombre escrito con una letra inclinada conocida: Sofía. Su esposo dejó instrucciones claras, dijo el abogado, con voz ronca pero cuidadosa. Solo podía entregarle esto en mano después de su muerte. Me quedé en silencio. Cada palabra atravesaba el tiempo. Miguel siempre fue prudente, un poco misterioso, pero nunca imaginé que me ocultara algo tan importante. Abrí el sobre. Adentro había una hoja doblada, con un olor leve a tinta vieja y sándalo. Sofía, si estás leyendo esto es que ya me fui. Perdóname por lo que nunca te conté. La casa en la colina de San Pedro, esa a la que te prohibí ir, ahora es tuya. Solo te pido una cosa. Ve una vez, solo una vez. En el despacho encontrarás un portátil que dejé para ti. La contraseña es el día en que nos conocimos, más la palabra esperanza. Te amo, Miguel. Leí la carta al menos 3 veces. Sentí dolor y curiosidad a la vez. Miguel siempre dijo que no debía ir a la vieja casa de su familia en Granada. La llamaba la casa de los malos recuerdos. Pero ahora, ya sin él, me pedía que fuera. Levanté la mirada y vi los ojos discretos del abogado Ramírez. Esa casa, dijo, tiene mucho valor ahora. Miguel la compró hace 4 años a una constructora quebrada y parece que la renovó por completo. Fruncí el ceño. ¿Cuándo lo hizo? Vivíamos juntos y yo no supe nada. Ramírez suspiró. Miguel dijo que era un regalo, pero también una explicación. ¿Explicación? ¿De qué? No pregunté más. Sentí que, si hablaba, entraría más hondo en un plan que Miguel quizá había preparado hace tiempo. 2 días después, conduje desde Madrid hacia el sur. La luz cambiaba sobre la carretera. A lo lejos, la Sierra Nevada era un muro verde oscuro. No iba a Granada desde nuestra boda. Él evitaba el tema y solo decía: allí perdí demasiado. Cuando vi el cartel San Pedro, 4 metros, el corazón me latía tan fuerte que bajé la velocidad. El camino se hizo estrecho y curvo, con olivos viejos a los lados. Por fin apareció un gran portón de madera. Bajo una placa de hierro oxidado se leía, apenas, el mirador de las alondras. Bajé del coche. La llave de bronce estaba fría en mi mano. La cerradura era pesada y ajustada, pero giró con un clic que resonó en el silencio. El portón se abrió con un ruido largo, casi de escalofrío. Un sendero empedrado llevaba a la casa, escondida tras cipreses altos.
El aire olía a tierra húmeda y a azahar, con una sensación de sitio deshabitado. Me paré frente a la casa. No estaba en ruinas como imaginé. Al contrario, era tan hermosa que daba miedo. Tejas rojizas, paredes blancas, marcos de madera brillantes. Las ventanas limpias como si alguien las hubiera pulido. Hace poco. Respiré hondo y abrí la puerta. Un aire fresco salió de golpe. El salón era amplio, con techo alto. La luz entraba por las ventanas y, al pasar por el polvo fino, formaba rayos suaves. Pero no me quedé helada por la arquitectura, sino por los cuadros. En las paredes, escaleras, salón, había decenas de cuadros de orquídeas, cada uno distinto, pintado con detalle. Pétalos, estambres, gotas de rocío. Caí de rodillas, con lágrimas. Las orquídeas eran mi pasión. Miguel siempre decía que no entendía por qué me gustaban tanto, y había convertido la casa en una galería para mí. Junto a la ventana había un portátil plateado, nuevo, con una ramita de orquídea blanca encima. Temblé al tocarlo. En ese momento sonaron piedras en el patio. Ruedas de coche. Miré por la ventana. Un coche negro se detuvo en la entrada. Bajaron 3 hombres con camisas bien planchadas. Cuando vi la cara del que iba delante, se me detuvo el corazón. Su rostro era igual al de Miguel, pero más viejo y frío. Cerré la puerta con llave y retrocedí, sosteniendo el portátil. Golpearon la puerta fuerte. «Doña Sofía, sabemos que está ahí. Soy Rafael, el hermano de Miguel. Tenemos que hablar». Esa voz, ronca, dura, familiar, me erizó la piel. Miguel solo mencionó a Rafael una vez, con ojos oscuros. Él es la razón por la que dejé Granada. Guardé silencio. Golpearon de nuevo. No debería cerrar. Esta casa no es del todo suya. Hay cosas que Miguel no le contó. Fui hacia la mesa y abrí el portátil. La pantalla pidió la contraseña. Con manos temblorosas escribí: 12 mayo 2003 Esperanza. La pantalla quedó negra un segundo. Apareció una carpeta. Para Sofía. Dentro había cientos de videos. El primero se llamaba Día 1. Lo abrí. Apareció Miguel. Vivo. Con energía. No era el hombre débil del hospital. Estaba sentado en ese mismo salón, con una chimenea de piedra detrás. «Hola, mi amor». Sonrió. «Si estás viendo esto, rompiste tu promesa. Y yo tenía razón. Eres más curiosa de lo que crees». Volvieron a golpear la puerta y me sobresalté. En el video, Miguel siguió: «Sé que Rafael vendrá. Buscarán recuperar esta casa, como recuperaron todo lo de mi padre. Pero esta vez no ganarán». El corazón me golpeaba. En el video, Miguel puso un fajo de papeles sobre la mesa. Todos los documentos de la casa, escrituras, traspasos y pruebas de sus engaños, están en el cajón debajo del portátil. Si oyes un coche, mantén la calma. Nadie puede quitarte lo que es tuyo. Abrí el cajón temblando. Había una carpeta azul, tal como dijo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Oí voces y un teléfono. «Rafael está llamando a la policía», pensé. «Quiere entrar como sea». Miguel miró a la cámara. «Si llegan, no abras. Confía en mí. Eres más fuerte de lo que piensas». Sonrió. Esa sonrisa que amé y que ahora dolía. «Ya no puedo protegerte, pero lo dejé todo listo. Esta casa no es solo herencia.
Es el lugar donde dejé lo mejor de mi vida. Para ti. La pantalla se puso negra. Me quedé quieta, apretando la carpeta. Afuera sonó un motor de patrulla. Respiré hondo y me obligué a levantarme. Miguel lo había previsto. Quería que enfrentara esto, sin huir. Corrí un poco la cortina. Rafael y los otros hablaban con un policía. Rafael me vio a través del vidrio. Su mirada era fría, amenazante y también, casi, asustada. Entendí. No venía solo por dinero. Le temía a lo que Miguel dejó aquí. Cerré la cortina, puse el portátil sobre la mesa y abrí el siguiente video. La voz de Miguel sonó más grave. Día 2. Te contaré por qué me fui de Granada y lo que de verdad pasó con mi padre. Miré el reloj. El rojo del atardecer se apagaba en la Sierra Nevada. Un capítulo nuevo de mi vida que Miguel había escrito en silencio. Empezaba de verdad. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para no perder la siguiente parte. Sofía descubrirá una bodega secreta bajo la casa y la verdad oscura que Miguel intentó ocultar toda su vida. El secreto apenas empieza a salir a la luz. El timbre sonó otra vez. No eran golpes fuertes, sino 3 toques cortos, con intención. Yo sabía que Rafael no se iría fácil. Miré por la rendija. Estaba con otros 2 hombres. Tenían la misma postura y los mismos ojos fríos. Los 3 hermanos Mendoza. A ellos Miguel los llamaba las sombras del pasado. «Doña Sofía», dijo Rafael con voz baja, «no queremos problemas. Solo entrar y hablar como familia». El de la izquierda, delgado y con gafas, era Felipe. Tenía cara de calcular todo. El otro, más joven, pelo largo recogido, debía ser Gustavo. Los 3 me miraban a través del vidrio, como si yo fuera una intrusa y no la dueña. Abrí la puerta solo un poco. Mantuve distancia para tener el control. «¿Qué quieren?» «Esta propiedad es mía, según el testamento de mi esposo». Rafael levantó una ceja. «Miguel no podía dejarte algo que pertenece a la familia. Esta casa es herencia de los Mendoza. Tú solo eres de fuera». Lo dijo suave pero con desprecio. Sonreí con frialdad. Curioso. La de fuera es la única en quien Miguel confió. Felipe habló, con tono amable pero con amenaza escondida. «Creemos que Miguel no estaba del todo bien cuando firmó los papeles. Estaba enfermo, ¿no es así?» Contuve la respiración. Ellos lo sabían, pero recordé lo que Miguel me dijo. «Intentarán que dudes de mí. No caigas». La salud de mi esposo no cambia el hecho de que me amaba y quiso que yo tuviera esta casa. Respondí, y cerré un poco más. Rafael puso la mano en la puerta. Su voz bajó aún más. «No entiendes, Sofía. Esta casa no solo vale dinero. Guarda cosas que no imaginas. Miguel lo sabía. Tú también deberías saberlo». Lo miré a los ojos. Eran iguales a los de Miguel, pero sin calor, llenos de avaricia. «Gracias, pero no necesito lecciones de historia de quien hizo que mi esposo dejara Granada». Cerré la puerta. Esta vez no golpearon. Escuché sus pasos alejándose y el motor de un coche encendiéndose. Seguí ahí, con la mano en el cerrojo y el corazón desbocado. Quise creer que se fueron, pero sabía que solo se apartaron para pensar otro plan. Volví a la mesa y abrí el segundo video en el portátil. La pantalla se encendió. Miguel apareció más serio. La luz era de día. Lo habría grabado hacía tiempo. «Sofía, si estás viendo esto, es que ya te buscaron»,
Rafael, Felipe y Gustavo no pierden ocasión cuando hay dinero. Pero lo que quieren no es solo la casa. Hizo una pausa y respiró hondo. Este lugar fue de mi padre. Y en sus últimos años, él escondió algo que me hizo irme de Granada para siempre. Me quedé inmóvil. Miguel casi nunca hablaba de su padre. En noches contadas, con algo de vino, solo decía: «No es alguien que quieras conocer». Miguel miró directo a la cámara. Hay una sala en esta casa donde mi padre prohibía entrar a todos. La llamaba la sala de la memoria. De niño pensé que era un trastero. Pero cuando tenía 19, descubrí que no era solo eso. Abrió un mapa viejo sobre la mesa. Detrás de la biblioteca hay una pared falsa. Detrás, un pasillo que baja al sótano. Yo lo cerré el día que me fui. Se abre con la llave que ahora tienes. Miré el pasillo. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. La oscuridad allí parecía tragar la luz. Miguel siguió. «Si decides explorar, ve con cuidado. Rafael me dijo una vez: hay cosas en esta casa que es mejor dejar enterradas. Ahora entiendo por qué». El video terminó. Me levanté, tomé el móvil y una linterna pequeña. Cada paso sonaba en el suelo de piedra. Abrí la biblioteca. Olía a madera vieja y papel húmedo. La luz de la linterna pasó por cientos de libros y estantes altos. Todo estaba demasiado ordenado para un lugar vacío. Toqué la pared del fondo hasta que vi una ranura fina, una línea entre dos paneles. Presioné y la madera se movió. Se abrió un hueco justo para una persona. Detrás había una escalera de piedra en espiral, oscura y profunda, como hacia la tierra. Un viento frío subió, con olor a óxido y humedad. Dudé unos segundos. Luego escuché en mi mente la voz de Miguel. «Eres más fuerte de lo que crees». Bajé. Cada escalón pesaba como años de historia escondida. Al llegar al fondo, alumbré alrededor. La sala era más grande de lo que pensé. Paredes de cemento, una mesa y muchas estanterías con archivos cubiertos de polvo. Sobre la mesa, una foto vieja. 3 chicos, Rafael, Felipe y Miguel, junto a su padre, un hombre de mirada dura. Abajo decía: «Hacienda Mendoza, 1989». Se me erizó la piel. Esta era la sala que Miguel temía. Al lado había una caja de madera con un candado de bronce, igual al de la entrada. Usé la llave y abrió fácil. Dentro había montones de papeles, contratos, libretas de ahorro y una copia del testamento, escrito a mano por el padre de Miguel. La última línea estaba tachada con fuerza, pero aún se leía: «Todos los bienes, incluido el mirador de las alondras, para Miguel Mendoza, el hijo menor». Me quedé helada. Si ese testamento era verdadero, Rafael y Felipe lo ocultaron. Quizá por eso Miguel se fue de Granada. Saqué el móvil para hacer fotos. Entonces escuché arriba: «¡Clac!». La puerta de la biblioteca se abrió. Se me encogió el corazón. Había alguien en la casa. Apagué la linterna y me escondí entre las estanterías. Pasos bajaban la escalera, lentos y pesados. Una voz de hombre. «Miguel, ¿eres tú?». Era Rafael. Había vuelto. Contuve el aire. Me escondí detrás de un mueble, apretando el teléfono. Rafael se detuvo en medio de la escalera y apuntó su linterna. La luz barrió la pared y tocó la mesa. «Sé que lo guardaste aquí», murmuró. «Esta vez lo recuperaré». No sabía que yo estaba abajo. Cuando se acercó a la caja, empujé con todas mis fuerzas una estantería. Cayó con estruendo. Rafael se giró asustado y tropezó.
Aproveché y corrí escaleras arriba. «¡Oye!», gritó. No miré atrás. Sabía que, si me quedaba, no saldría de ese sótano. Llegué al piso de arriba. Cerré con llave la biblioteca. Me apoyé en la pared y respiré agitada. Rafael golpeó la puerta con rabia. «No sabes con qué estás jugando, Sofía. Abre o te arrepentirás». Miré el portátil abierto en la mesa. En la pantalla decía: «Video 3. La batalla va a empezar». Me senté temblando y abrí el archivo. La voz de Miguel sonó clara, como si estuviera detrás de mí. «No se detendrán, Sofía. Pero si llegaste hasta aquí, sabrás cuidarte. En el fondo del cajón de la mesa hay algo que necesitas». Rafael seguía golpeando, pero ya no tenía miedo. Miguel no solo me dejó secretos, también me dejó fuerza para enfrentar lo que viene. Respiré hondo. Las manos me temblaban mientras miraba el escritorio. Detrás, la puerta de la biblioteca seguía vibrando con los golpes de Rafael. Cada golpe me traía al presente, pero la voz de Miguel en el video sonaba tranquila. «Detrás del cajón de abajo de la mesa hay algo que necesitas». Me arrodillé y tiré del cajón inferior. Dentro solo había unos bolígrafos, notas y una tabla de madera en el fondo. Toqué con los nudillos. Sonó hueco. Con un cúter levanté el borde y la madera saltó. Debajo había una cajita de metal negra, delgada. Dentro había unos papeles, un USB plateado y un papel doblado en dos. En la letra de Miguel ponía: «Archivo Mendoza. Mantener en secreto. Confía en Teresa». ¿Teresa? Fruncí el ceño. Nunca había oído ese nombre. No me dio tiempo a pensar más. Un ruido fuerte sacudió la casa. Habían tirado la puerta de la biblioteca. Rafael había entrado. Apreté el USB, apagué el portátil y corrí por el pasillo oeste. La casa era grande, pero ya me sabía los caminos gracias a los videos. Pasos pesados venían detrás, rebotando en las paredes frías. «¡Sofía! ¡Para, déjame explicar!». ¿Explicar? Yashan ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. Giré a la derecha y crucé el pasillo hacia el jardín. Abrí la puerta de madera. El viento frío de la noche me golpeó la cara. Resbalé en la gravilla y caí, pero no solté el USB. Al levantar la vista, vi a una mujer en el borde del jardín. Mediana edad, pelo con canas, abrigo marrón, linterna en la mano. «¿Usted es Sofía?», preguntó con voz firme. «Soy Teresa. Miguel dijo que si algún día venía, debía ayudarla». Antes de que pudiera responder, Teresa me levantó. «Rápido, venga. Él no se atreverá a bajar aquí». Cruzamos el jardín de orquídeas. A la luz de la luna los pétalos brillaban, hermosos y extraños. Teresa se paró junto a una casita pequeña, al lado de unos olivos. Había una puerta de metal tapada con musgo. Sacó una llave del cuello, la metió y giró. La puerta se abrió y apareció una escalera hacia abajo, oscura. «Este es el verdadero cuarto de la memoria», dijo. Bajé detrás de ella, con el corazón a mil. La puerta se cerró y Teresa encendió la luz. A la luz amarilla vi un sótano grande y ordenado. Estanterías, un ordenador viejo, mapas y cientos de carpetas bien puestas. «Miguel pasó aquí los últimos 4 años», susurró. Sabía que sus hermanos volverían, así que lo anotó todo. Miré alrededor, impresionada. En la pared había un mapa grande de la zona de Granada, con notas a mano. Un círculo rojo marcaba: «San Pedro. Ampliación Proyecto Valle del Sol». «¿Qué es esto?», pregunté. «El resort que preparan en secreto», dijo Teresa.
Los tres Mendoza invierten a escondidas con empresas falsas. Si se vende el mirador, ganarán mucho. Entendí. Por eso Miguel protegió esta casa. Él lo sabía. No solo lo sabía, sonrió triste. Convirtió este lugar en un arma. Abrió una carpeta gruesa. Dentro había contratos, cesiones y capturas de correos. En una esquina, una nota de Miguel. Felipe, soborno a catastro. Rafael, lavado de dinero vía proyecto. La miré, sin creerlo. ¿Él juntó todo esto? Y preparó pruebas legales para que usted pudiera defenderse. Puse el USB sobre la mesa. Teresa encendió el ordenador y lo conectó. Salieron muchas carpetas, grabaciones, extractos bancarios, acuerdos ocultos Valle del Sol. Abrí el primer archivo. La imagen era borrosa, pero se oía claro a Rafael. Cuando Miguel muera, la casa será de su mujer. Hay que parar a la abogada antes de que ella ya entienda el valor real. La voz de Felipe. Yo me encargo. Una semana después del funeral, meto una impugnación. Que no venda antes de que empiece la obra. Se me helaron las manos. Todo lo que dijo Miguel era verdad. Conocía cada paso que darían. Y me dejó la forma de responder. Teresa añadió. Ese USB era la señal. Al conectarlo, se suben copias a 3 servidores fuera del país. Si le hacen algo, todo se hará público. Un plan perfecto. Detallado. Inteligente. Duro. Miguel jugó su última partida incluso después de morir. Suspiré. ¿Y por qué se llama cuarto de la memoria? Teresa me llevó a un rincón con marcos cubiertos por telas. Fue destapando uno a uno. Primero, Miguel y yo en Sevilla, hace 10 años. Segundo, nuestra boda bajo una lluvia fina. Tercero, Miguel de joven, con una maceta de orquídea, junto a su padre serio. Dijo, murmuró Teresa, que quería terminar donde empezó todo. Convertir el dolor en un regalo. Toqué el marco y lloré. Por primera vez desde que murió, sentí a Miguel aquí. No solo en recuerdos, en cada detalle, en cada mapa, en cada plan. De pronto se oyó un golpe arriba. Teresa miró al techo. Ya encontraron la puerta. Tenemos que irnos. ¿Y estos documentos? Pregunté. No hace falta. Todo ya se envió. Solo guarde lo esencial. Sacó un móvil viejo. Miguel instaló una app. Si la enciende, avisa a Ramírez y a la policía si hay intrusión. Lo encendí. Una luz verde parpadeó. Desde arriba gritó una voz. ¡Sofía! Sé que estás abajo. No creas que puedes esconderte. Rafael. Sonaba furioso, pero también nervioso. Quizá entendió que Miguel fue más lejos de lo que pensaba. Teresa me jaló hacia un pasadizo lateral. Este túnel sale al jardín sur. ¡Rápido! Corrimos por el corredor estrecho. Las luces parpadearon. Al llegar a la salida, Teresa me empujó primero. El aire frío de la noche sabía a libertad. A lo lejos vi luces azules. La policía. Seguramente por la señal. Teresa sonrió leve. Miguel decía que usted no huiría. Lucharía. Miré hacia el sótano que quedaba atrás, oscuro. Sentí dolor y orgullo a la vez. Miguel convirtió su partida en un mapa para mí. Y yo, Sofía Mendoza, terminaré esa partida. Detrás, las sirenas sonaron por las lomas de Granada, mezcladas con el viento entre los olivos. Apreté el USB. Sabía que esto solo era el comienzo. Miguel me dejó todo.
la verdad, las herramientas y también la misión. Amanecer en Granada. Esa mañana en Granada no fue bonita. La luz gris pasó entre los olivos y cubrió la mansión como un cuadro quieto. Yo me senté en la sala, con los papeles que Miguel dejó y una taza de café ya fría. Anoche, la policía se llevó a Rafael y a sus 2 hermanos por entrar sin permiso y dañar mis cosas. Teresa contó todo. Yo entregué a la policía una parte pequeña de las pruebas del USB, suficiente para callarlos un tiempo. Pero yo sabía que eso solo era temporal. Ellos no aceptan perder. Sonó el teléfono. Era el abogado Ramírez. Doña Sofía, ellos han presentado una impugnación del testamento. Dicen que Miguel no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. Cerré los ojos y respiré. Lo imaginé, dije. Esta vez contrataron a un gran bufete de Madrid, añadió Ramírez. Si no tenemos pruebas muy fuertes, habrá problemas. Miré el USB plateado en la mesa. Las tengo, y las usaré. 3 días después. Audiencia preliminar. El sol brillaba en Granada, pero la sala del juzgado se sentía pesada. Los 3 hermanos Mendoza se sentaron enfrente. Rafael con traje negro y mirada fría. Felipe escribía sin parar. Gustavo me miraba con miedo y rencor. Su abogada dijo: «Tenemos pruebas de que Miguel Mendoza estaba mentalmente afectado cuando firmó el testamento. Sus actos no son válidos». Me quedé quieta, con la mano sobre la carpeta, el corazón fuerte, la mente clara. El abogado Ramírez respondió: «Nos oponemos. Miguel estaba lúcido y tenía un plan. Presentaremos documentos y videos». Conectó el USB al proyector. La pantalla encendió. Apareció Miguel, tranquilo. Yo, Miguel Mendoza, estoy totalmente consciente al escribir esto. Sé que mi decisión enfadará a algunos, pero es lo que elijo. Esta casa es para mi esposa, Sofía, la única que entiende su verdadero significado. La voz de Miguel llenó la sala. Los hermanos se quedaron duros. Miguel siguió: «No dejo este lugar por dinero, sino porque ella sabe convertir el dolor en vida. Quienes solo ven dinero, recuerden, nuestro padre lo perdió todo por la avaricia». La sala murmuró. Rafael apretó las manos. Ramírez dio otro paso. «Señoría, también tenemos el testamento original del padre de Miguel, hallado en el archivo del sótano. Dice que toda la herencia era para Miguel». La otra parte se sobresaltó. «Imposible. Ese documento se perdió hace más de 20 años». «No se perdió», dijo Ramírez. «Lo escondieron». Miré hasta Rafael. Se puso pálido. Felipe bajó la cabeza. Gustavo tembló y por un segundo vi en sus ojos un poco de arrepentimiento, algo que me recordó a Miguel. El juez golpeó el mazo. «Se suspende para verificar la autenticidad del documento. Próxima sesión, en 3 días». Al salir al pasillo, Rafael me alcanzó y me sujetó del brazo. «¿Crees que ganaste, Sofía? No sabes lo que hizo Miguel. No es un santo». Lo miré fija. «Puede ser. Pero Miguel nunca traicionó lo correcto. ¿Y tú, Rafael?» Se mordió los labios y se fue. No era la mirada de un ganador, sino de alguien a punto de perder. Esa noche, el mirador volvía a la casa. El viento del valle traía humedad del mar. Teresa me esperaba en el despacho. «Llamó el señor Ramírez», dijo. «El juez pide más pruebas financieras. Miguel dijo que había otro disco duro, quizá en una caja,
fuerte del sótano. «Vamos», respondí. Bajamos. Hacía frío. En la pared del fondo había una placa de metal. La levanté y apareció una caja fuerte con clave de 6 números. Recordé la carta de Miguel. El día en que nos conocimos, marqué mi los fiotresto se abrió. Dentro había un disco duro negro y un cuaderno viejo. El proyecto Valle del Sol, Rafael Mendoza. Al abrirlo, había apuntes de pagos sucios. Probaban que Rafael usó dinero de la empresa para lavar fondos con contratos falsos. Entendí. Este sería el golpe final. 3 días después. Segunda audiencia. Rafael se veía cansado. Gustavo evitaba mirarme. Cuando Ramírez presentó el cuaderno, la sala quedó muda. «Este es el diario financiero que Miguel llevó con datos de las cuentas de Rafael», dijo. «Hoy por la mañana la policía confirmó que coincide con los bancos». El juez habló tras un largo silencio. «Con las pruebas mostradas, el tribunal declara válido el testamento de Miguel Mendoza. La propiedad total, incluida el mirador de las alondras, es de la señora Sofía Mendoza». El mazo sonó. La sala explotó en ruido. Rafael bajó la cabeza, blanco. Felipe no se movió. Gustavo empezó a llorar. Salí del juzgado y miré el cielo azul. Por primera vez en años, me sentí libre. Atardecer. Regreso a casa. Volví a la mansión y miré el valle desde el balcón. El sol pintó de oro los tejados. Las orquídeas blancas se movían con el viento. «Miguel estaría orgulloso», dijo Teresa detrás de mí. «No», sonreí. Miguel se ríe porque al fin entendí. Para cuidar el amor, a veces hay que luchar con la cabeza fría. Entré al despacho y abrí el portátil. Había un último video. Para Sofía, la última pieza. Apareció Miguel, con ojos suaves. «Si ves esto, es que ya hiciste tu parte. Sabía que podrías. Recuerda, el mirador no es solo una propiedad. Es el lugar donde aprenderás a perdonar y a seguir viviendo». Sonrió. «Adiós, mi amor. Nos vemos, mi esperanza». La pantalla se apagó. Me vi reflejada. Otra mujer, más fuerte y en paz. Si llegaste hasta aquí, escribe en comentarios. Estoy aquí. Así sabré que caminaste conmigo la mitad del camino. En la siguiente parte, quizá todo lo que crees se dé la vuelta. La historia no termina. Apenas empieza a cambiar de rumbo. Pensé que, después del juicio, todo se calmaría. Que Rafael, Felipe y Gustavo desaparecerían de mi vida como una tormenta detrás de la montaña. Pero 3 días después de ganar, entendí algo. El mirador de las alondras nunca estuvo en paz. Esa noche me despertó un ruido raro. Eran pasos, lentos, parejos, sonando por el pasillo de piedra. Pensé que era Teresa, pero al abrir la puerta no había nadie. Solo el viento entraba por una ventana entreabierta, con olor a tierra húmeda y orquídeas. Cerré la puerta. Traté de estar tranquila. Tal vez fue eco. Entonces escuché la puerta de la biblioteca cerrarse suave. Contuve el aire y caminé de puntillas. La luz salía por la rendija, amarilla y débil. Abrí. No había nadie. Pero mi portátil estaba abierto en la mesa, con la pantalla encendida. Había un video nuevo con el título: «Teresa, no confíes. No confíes en Teresa». Se me heló la espalda. Miguel nunca me dejó un video con ese nombre. Le di play. Apareció Miguel, más cansado. «Si ves esto es que llegó la hora de saber la verdad.
Teresa no solo cuida la casa. Ella trabajó para Rafael. Lo descubrí tarde, pero la necesité para terminar el plan. Me miró fijo y habló serio. Teresa entiende todo, pero su lealtad cambia con el viento. Si estás con ella, no confíes del todo. Sabe más de lo que crees. El video terminó. Me quedé quieta, escuchando el tic-tac del reloj. Teresa. Ella me salvó. Me llevó al sótano. Me ayudó a ganar el juicio. ¿Y ahora trabajó para Rafael? No quería creerlo, pero Miguel nunca me mintió. Bajé a la cocina. Teresa estaba ahí, haciendo té, tranquila. ¿No puedes dormir?, preguntó con una sonrisa suave. La miré y hablé normal. ¿Hace cuánto trabajas en el mirador, Teresa? Dejó la taza. Me miró. Empecé cuando Miguel reformó la casa, hace casi 4 años. Antes no. Y antes de conocer a Miguel, ¿dónde trabajabas? Sus ojos brillaron un segundo. Luego habló. En Valle del Sol. Unos inversionistas me contrataron para cuidar el terreno. Me quedé dura. Valle del Sol es el proyecto del resort donde estaba metido Rafael. ¿Cómo se llamaba ese inversionista? Rafael Mendoza, dijo despacio. Sentí frío. ¿Y después pasaste a trabajar con Miguel? Él fue a Valle del Sol. Me preguntó por la obra. Cuando supo que yo trabajé para Rafael, no se enojó. Dijo, necesito a alguien que los entienda. Me miró. ¿Entiendes, Sofía? Él sabía que yo fallé antes, pero me dio otra oportunidad. La miré a los ojos. ¿Y ahora? ¿A quién eres fiel? Guardó silencio largo. A la verdad, dijo bajito. A la mañana siguiente, llegó un sobre sin dirección. Adentro había una foto en color. Teresa hablando con Rafael en una cafetería del centro de Granada. La foto era de pocos días antes del juicio. Detrás de la foto decía, el juego no ha terminado. El juego no ha terminado. Sentí el piso vibrar. Me ardió la cara y luego me dio frío. Fui a buscar a Teresa. Estaba en el jardín, cortando orquídeas secas. Tiré la foto sobre la mesa. Explícame. La miró y no se sorprendió. Rafael me buscó, dijo. Quería un trato. No acepté. ¿Qué trato? Dijo que Miguel escondió algo. Algo que tú no has visto. Un archivo secreto del verdadero dueño de Valle del Sol. Si yo lo conseguía, me pagaba 10 veces más de lo que Miguel me pagó. ¿Y qué hiciste? Lo rechacé. Pero me mandó gente para seguirme. Esa foto es una amenaza. La miré. Sus ojos brillaban. ¿Sinceros? ¿O muy bien entrenados? ¿Qué archivo es? Miguel dijo que hay alguien detrás de todo. Alguien a quien Rafael también teme. Ese archivo está en la segunda caja fuerte debajo de la sala de cuadros. Esa noche fui sola al sótano de los cuadros. Detrás del marco orquídea azul había una hendidura. Metí la navaja, saqué la madera. Adentro había otra caja de acero. No tenía clave numérica, solo una cerradura antigua. Recordé la llave con forma de hoja que me dio el abogado Ramírez el primer día. Abrí. Fácil. Adentro había un sobre grueso y otro USB. Negro, con letras grabadas. El padre. Lo conecté al portátil. Solo había un video. Miguel en esa misma sala, con cara seria. Sofía, si llegaste a este punto, fuiste más lejos de lo que pensé. Mereces saberlo todo. Valle del Sol no es de Rafael. Es de mi padre.
Don Álvaro Mendoza. Él está detrás de todo. Usó los nombres de sus hijos para lavar dinero. Rafael es solo una pieza. Lo descubrí tarde. Miguel miró arriba, con ojos rojos. Teresa fue secretaria de mi padre. La dejé conmigo porque sabe todo. Pero no dejes que nadie sepa que tienes este archivo. Si don Álvaro sigue vivo, no se detendrá. El video terminó. Me quedé de pie, con la mesa en la mano. ¿El padre de Miguel... vivo? Un viento frío movió las cortinas. Miré el vidrio de la puerta y vi una sombra en el jardín. Alto, delgado, abrigo gris, el rostro medio tapado por un sombrero. Corrí afuera. No había nadie, pero en el banco de piedra había un sobre. Adentro, una tarjeta. Don Álvaro Mendoza, Valle del Sol Holdings. Abajo, a mano. Nos vemos pronto, Sofía. Miré el cielo negro sobre Granada. Supe que la pelea por la herencia entró en una nueva fase. Miguel pensó que podía cerrar la historia de su familia con amor. Pero el amor fue solo el inicio de un juego de poder. Ahora yo tengo que jugar. Pensé que, después del juicio, todo estaría en calma. Que Rafael, Felipe y Gustavo desaparecerían como una tormenta detrás de la montaña. Pero 3 días después entendí que el mirador de las Alondras nunca fue un lugar tranquilo. Esa noche me despertó un ruido. Eran pasos lentos y claros en el pasillo de piedra. Abrí la puerta. No había nadie. Solo el viento entraba por una ventana entreabierta, con olor a tierra húmeda y orquídeas. Cerré. Intenté calmarme. Entonces escuché la puerta de la biblioteca cerrarse suave. Fui de puntillas. La luz amarilla salía por la rendija. Abrí. No había nadie, pero mi portátil estaba encendido. En la pantalla había un video nuevo. Teresa, no confíes. No confíes en Teresa. Se me heló la espalda. Miguel nunca me dejó un video con ese título. Le di a play. Apareció Miguel, cansado. Si ves esto, ya es hora de saber la verdad. Teresa no solo cuida la casa. Ella trabajó para Rafael. Lo supe tarde, pero la necesité para terminar mi plan. Teresa entiende todo, pero su lealtad cambia con el viento. Si estás con ella, no confíes del todo. Sabe más de lo que crees. El vídeo terminó. Me quedé quieta oyendo el reloj. Teresa me salvó y me ayudó a ganar. ¿Y ahora? Pero Miguel nunca me mintió. Bajé a la cocina. Teresa hacía té, tranquila. ¿No puedes dormir?, dijo. ¿Cuánto tiempo trabajas aquí?, pregunté. Desde que Miguel reformó la casa, casi 4 años. Antes no. Y antes, en Valle del Sol, me contrataron para cuidar el terreno. ¿Quién? Rafael Mendoza. Sentí frío. ¿Y luego fuiste con Miguel? Sí. Él sabía que yo había trabajado con Rafael y dijo, necesito a alguien que los entienda. ¿Ahora eres fiel a quién? A la verdad, susurró. A la mañana siguiente llegó un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Teresa hablando con Rafael en una cafetería, días antes del juicio. Detrás decía, el juego no ha terminado. Busqué a Teresa en el jardín. Explícame. Le mostré la foto. Rafael me buscó. Quería un trato. No acepté. Dijo que Miguel escondió algo que tú no has visto. Un archivo sobre el verdadero jefe de Valle del Sol. Si yo lo conseguía, me pagaba 10 veces más. Lo rechacé. Me vigilan.
La foto es una amenaza. ¿Dónde está ese archivo? En una segunda caja fuerte, bajo la sala de cuadros. Esa noche bajé sola. Detrás del cuadro Orquídea Azul hallé una hendidura y una caja de acero con cerradura antigua. Usé la llave con forma de hoja que me dio el abogado Ramírez. Dentro había un sobre y un USB negro grabado. El padre. Lo conecté. Un solo video. Miguel. Serio. Sofía, mereces saber todo. Valle del Sol no es de Rafael. Es de mi padre, don Álvaro Mendoza. Él está detrás de todo. Usó los nombres de sus hijos para lavar dinero. Rafael es solo una pieza. Lo descubrí tarde. Teresa fue secretaria de mi padre. La dejé conmigo porque sabe todo. No dejes que nadie sepa que tienes este archivo. Si don Álvaro vive, no se detendrá. El video terminó. ¿El padre de Miguel vivo? El viento movió las cortinas. Vi una sombra en el jardín. Alta, delgada, abrigo gris, sombrero. Salí. No había nadie. En el banco había una tarjeta. Don Álvaro Mendoza, Valle del Sol Holdings. Abajo a mano. Nos vemos pronto, Sofía. Llamé al abogado Ramírez. ¿Don Álvaro está vivo? Sí, dijo en voz baja. Vive oculto cerca de Sevilla, con nombre falso. Tiene poder en Valle del Sol y en bancos locales. Sofía, no vaya. Corté. Pensé. Miguel iría. Yo también. Conduje a Sevilla. Llegué a vuesa hacienda La Esperanza. Un hombre de traje me recibió. El señor ya sabe que viene, dijo. Entré en un despacho. Allí estaba don Álvaro. Pelo blanco, ojos grises. Por fin, la esposa de Miguel, dijo. Vengo para entender por qué fingió su muerte y por qué hizo Valle del Sol. El mundo no se sostiene con amor, sino con poder, respondió. Fingí mi muerte para evitar la investigación. Valle del Sol me devuelve todo. Dinero y el nombre. Mendoza. Ese nombre murió con Miguel, dije. Está vivo en usted. Por eso la necesito, dijo acercándose. Usted es la dueña legal. Si firma, todo sigue y yo la dejo en paz. Me reí. Nunca trabajaré para quien destruyó a mi esposo. Miguel murió por su debilidad, dijo. Sabía mi secreto y no fue lo bastante duro. No era débil. Eligió humanidad. Por eso usted nunca le ganó. Me entregó un sobre. Lea. Verá que Miguel no era tan distinto de mí. En el coche, de vuelta, abrí el sobre. Un contrato de hace 4 años entre Miguel y Valle del Sol Holdings. Firmado. Miguel Mendoza, director técnico del proyecto. Y una carta de Miguel. Padre me pidió volver, a cambio de borrar las deudas de Rafael. Acepté solo para tomar información desde dentro. Si no volvía, nos matarían. Sofía, si lees esto, fallé. Perdóname. No te traicioné a ti. Me traicioné a mí. Lloré. Todo se volteó. Miguel volvió con su padre para protegerme y a su familia. Entró en la cueva para sacar pruebas. Pagó con su vida. Volví hasta el mirador. Teresa me esperaba. ¿Lo vio? Sí. Quiere que firme. ¿Firmará? Haré lo que Miguel no alcanzó. Terminar esto. Don Álvaro nunca pierde, dijo ella. Entonces aprenderá a perder. Abrí el portátil. En la carpeta El Padre quedaba un archivo. La caída.
Miguel reunió pruebas para destruir Valle del Sol, pero nunca las publicó. Yo sí puedo. Preparé el envío a la prensa internacional. Sonó el móvil. Un número desconocido. Sofía, si publicas, la primera en morir será Teresa. Me quedé de pie, con el corazón detenido un segundo. Miré por la ventana. En el patio se movía una sombra, delgada, sombrero gris. Don Álvaro ya estaba en Granada. Nunca tuve tanto miedo a la oscuridad como esa noche. No por la noche en sí, sino porque yo sabía que alguien me estaba mirando desde esa oscuridad. El mensaje seguía en la pantalla del móvil. Si publicas, la primera en morir será Teresa. Las palabras parecían latir con mi corazón. Salí al porche. La luz amarilla caía sobre el camino de grava. No había sonidos. No había nadie. Solo las orquídeas blancas temblaban con el viento. Volví a la casa, cerré bien la puerta y corrí las cortinas. Tenía 1000 preguntas en la cabeza. ¿Cómo sabían que yo tenía el archivo La Caída? ¿Quién mandó el mensaje? ¿Don Álvaro u otra persona? ¿Y Teresa? ¿Dónde estaba? La llamé. Nadie contestó. 1 vez, 2, 5 veces. La grabación dijo: «El número no está disponible». Tiré el móvil sobre la mesa. Ellos la habían tomado. Abrí el portátil. En la carpeta El Padre apareció un archivo nuevo. Teresa Record 02. La hora era justo cuando yo salí a ver a don Álvaro. Lo abrí. Era un video de una cámara de seguridad. Teresa hablaba con Felipe Mendoza en el garaje de El Mirador. La luz era baja, pero se veía claro. Teresa miró alrededor y dijo bajito: «Él ya se mueve. Si queremos mantener viva a Sofía, debemos frenarla ya». Felipe respondió duro: «Te dije que nadie frena a don Álvaro. Ponte del lado correcto». Teresa contestó: «El lado correcto es Miguel». El video terminó. Sentí un nudo en la garganta. Teresa no había traicionado. Ella seguía del lado de Miguel. Por eso la habían atrapado. Marqué a Rafael. Después del juicio nunca pensé pedirle ayuda, pero era el único que podía enfrentarse a su padre. Contestó: «Sofía, ya fuiste a verlo, ¿no? Él tiene a Teresa. Necesito tu ayuda». Rafael se rió corto. «¿Crees que yo mando algo? Desde que volvió yo también soy un títere». «Mientes. Aún tienes gente en Valle del Sol. Ayúdame, Rafael». Ella me salvó. Miguel murió por todos nosotros. No dejes que muera otra persona. Silencio. Rafael suspiró. Hay un almacén viejo a las afueras de Sevilla. Mi padre ve socios ahí. Si Teresa vive, está allí. Pero recuerda, no confíes en nadie, ni en mí. Colgué. No había tiempo. A las 2 de la madrugada salí del mirador. Llevé el USB, el móvil y una navaja pequeña. Llovía. La carretera estaba mojada y oscura. El almacén estaba detrás de una fábrica abandonada, al lado de un río. Una luz amarilla salía de una ventana del segundo piso. Apagué el motor y caminé. El olor a hierro y gasolina llenaba el lugar. Dentro, seguí el pasillo. Oí voces en una sala grande al fondo. Era la voz de don Álvaro. «¿Miguel pensó que podía destruirme con unos videos? Sofía también lo cree. Es igual a su madre». Me quedé helada. ¿Su madre? ¿Hablaba de mí? Miré por la rendija. Don Álvaro estaba de espaldas. Teresa estaba atada a una silla, con sangre en la cara, pero con la mirada firme.
Debiste quedarte quieta, dijo él. Tú y Miguel fueron tontos. El amor no salva a nadie. Teresa sonrió, débil. Usted va a perder. Sofía no es como usted. Don Álvaro tomó una pistola. Perdí una vez, por Miguel. Esta vez no. Entré y dije, sí, perderá. Ahora. Los dos se giraron. Don Álvaro sonrió. Igual que Miguel. Siempre llegas tarde. Le mostré el móvil. Está transmitiendo en vivo. Todo lo que dice se está enviando. Tiene dos opciones. Suelta a Teresa o el mundo sabrá que usted está vivo. Sus ojos se llenaron de rabia. No te atreverás. Pruébeme. Apuntó el arma ya hacia mí. No sabes hasta dónde he ido para proteger el nombre Mendoza. Se oyeron sirenas a lo lejos. Rafael había cumplido. Las luces de policía entraron por la ventana. Don Álvaro miró alrededor y gritó. «Yo decido cómo termina». Disparó. Me tiré al suelo. Se oyó un grito. No era el mío. Levanté la vista. Teresa caía azando hacia adelante, con una bala en el hombro. La policía entró. Sujetaron a don Álvaro. Él gritaba. «Hice todo por ellos. Por esta familia». Corrí hacia Teresa. La sangre me empapó las manos. Ella sonrió apenas. «Te lo dije. Miguel tenía razón contigo. No vas a morir, ¿oyes? Aún tenemos mucho por hacer». Ella negó suave. «Ya ganaste, Sofía. Ahora, publica la verdad». Cerró los ojos. 2 días después, toda España habló de esto. Detenido don Álvaro Mendoza, el muerto, detrás del lavado de dinero en Valle del Sol. Entregué el USB, la caída, a la Policía Internacional. Valle del Sol fue bloqueado. Rafael desapareció. Gustavo contó todo para bajar su condena. El mirador volvió a estar en silencio. Solo el viento y el olor a orquídeas. Me senté en el despacho de Miguel y abrí el último video que él me dejó, uno que nunca había visto. «Si llegaste hasta aquí», dijo Miguel, «es que terminaste el camino. No necesito tu perdón. Solo quiero que sigas viviendo. El amor no es un arma. Es lo único que evita que nos volvamos monstruos». Sonreí entre lágrimas. Miguel tenía razón. Ya no temo a la oscuridad, porque caminé dentro de ella y sobreviví. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta y comparte este video con quien quieras que siga el viaje de Sofía. Que sepan esto. A veces lo más terrible no es la oscuridad, sino los secretos que estamos dispuestos a morir para ocultar. La lluvia cayó 3 días seguidos. Fue la primera lluvia desde que arrestaron a don Álvaro y todos los secretos salieron a la luz. Granada olía a tierra mojada. El mirador, la casa que fue un campo de batalla, ahora estaba en silencio, como si por fin pudiera respirar. Me quedé en la ventana mirando las gotas correr por el vidrio. En el jardín, las orquídeas blancas que Miguel plantó estaban dobladas por el viento, pero ya sacaban flores nuevas. Tal vez ellas también aprendieron a sobrevivir, como yo. En estas 3 semanas todo pasó como en un sueño. Los periódicos no paraban de decir mi nombre. La esposa valiente que desenmascaró el imperio de Valle del Sol. Yo no me sentía valiente. Solo terminé lo que Miguel empezó y no pudo acabar. Teresa sobrevivió. Operaron su herida y ahora se recupera en un hospital de Sevilla. Ayer me llamó. Su voz estaba débil, pero firme. Ganaste no solo por Miguel.
sino por todos los que ellos enterraron. No dejes que el mirador vuelva a ser un lugar de miedo, Sofía. Haz que sea un lugar de luz. Me quedé mucho rato en silencio después de esa llamada. El mirador había sido símbolo de secretos, poder y avaricia. Ahora es lo que queda de una historia, y yo debo decidir qué hacer con ello. Por la tarde abrí otra vez el sótano. La luz entró suave sobre los estantes viejos y las fotos con polvo. Ordené los documentos, los puse en cajas selladas y los entregué a la policía. Solo me quedé con una cosa: una foto de Miguel joven, abrazando una maceta con una orquídea azul. Colgué esa foto en la sala, donde todos la verán al entrar. No para recordar el dolor, sino para recordar que el amor, aunque lo olviden en los juegos de poder, sigue existiendo. Por la noche me llamó Rafael. Su voz sonaba ronca y cansada. «Has ganado», dijo. «¿Sabes por qué mi padre nunca tuvo miedo de Miguel?» «No me importa», respondí. «Porque Miguel creía demasiado en la justicia. Mi padre creía que la justicia se compra. Tú le demostraste que estaba equivocado». Guardé silencio. Rafael agregó, casi en un susurro: «Si algún día necesitas ayuda, llama. Te lo debo. Y se lo debo a Miguel». La llamada terminó. Entendí que hay heridas en la familia Mendoza que nunca sanarán, pero al menos el círculo se detuvo. A la mañana siguiente, paró la lluvia. El cielo se abrió y estaba azul, después de tantos días grises. Salí al porche con mis botas de goma y coloqué de nuevo cada maceta de orquídeas. En medio del jardín había una orquídea morada extraña. Nadie la plantó. Parecía que la tierra había guardado el alma de Miguel. Sonreí y dije en voz baja: «Lo logré, Miguel. Por fin. El mirador vuelve a ser nuestro». El viento movió la ventana e hizo un sonido suave, como una respuesta. Entré a la casa y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: «El mirador de las alondras». No solo un lugar para guardar el pasado, sino el lugar donde empieza la libertad. Y supe que ya era hora de contar esta historia, no como una tragedia, sino como una prueba de renacer. Encontré la carta en un compartimento secreto, debajo del cajón del escritorio de Miguel. Un sobre amarillo claro, sin nombre del destinatario, solo unas palabras escritas a mano. «Cuando todo haya terminado, léela». La abrí con las manos temblando. Dentro había una hoja doblada, con su letra conocida, inclinada como su sonrisa. «Mi Sofía, si estás leyendo esto, es que ya venciste al miedo. Yo pensé que debía protegerte, pero ahora entiendo. Tú eres la más fuerte. No dejes que el pasado te ate. Vive, ama y no temas empezar de nuevo. Hay una semilla en un frasco pequeño del invernadero de orquídeas. Siéntete en paz y plántala en la primera primavera. Quiero creer que cuando florezca será la señal de que sigo aquí, mirándote. Con todo mi amor, Miguel». Cerré la carta. Lloré, pero ya sin amargura. En el jardín, la luz de la tarde cruzaba las hojas y caía sobre la única orquídea morada que seguía abierta. Supe que, en la próxima primavera, plantaré esa semilla. No para buscar a Miguel, sino para seguir la parte de la vida que él creyó que yo merecía. El mirador ya no es la casa de los secretos. Ahora es un lugar de renacer, donde una promesa se cumple, donde el dolor se vuelve memoria y el amor regresa con otra forma: la paz. Salí al porche y miré el cielo naranja y rojo. Un capítulo terminó, pero esta historia
y este amor seguirán para siempre. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón por caminar con Sofía y conmigo en todo este viaje. Gracias por cada vista, cada comentario y cada emoción. Si esta historia te tocó, suscríbete y activa la campana para no perder los próximos videos. Cada historia nueva será otro camino, de confianza, amor y la fuerza humana frente a los secretos del destino. Nos vemos en el siguiente video. Y ahora, dejemos que el mirador se cierre en la luz del atardecer, porque a veces el mejor final es cuando te atreves a vivir.